Vamos a caminar despacio, como si cada paso nos llevara no a un sitio, sino a un recuerdo que no sabíamos que aún vivía en nosotros. Porque esta charla no tiene prisa, ni quiere deslumbrar, solo quiere acompañar, como lo haría una voz suave al final del día. Esta noche no buscamos grandes verdades, ni promesas, ni héroes, solo historias, viejas historias, tan viejas que fueron dichas cuando el mundo aún no tenía forma. Allí, en las costas del mar Egeo, entre columnas que ahora son ruinas y olivos que aún dan sombra, nació una forma de pensar el mundo. Grecia. No la Grecia de los mapas, sino la Grecia del alma. La Grecia que hablaba con dioses, pero también con sombras. La que soñaba con la justicia, pero no ocultaba sus pasiones. Esa Grecia fue maestra no porque enseñara, sino porque narraba. Y en sus narraciones tejía lo humano con lo divino, lo frágil con lo eterno. Esta noche te propongo eso. No una clase ni un cuento, sino una travesía, una caminata por la memoria profunda, donde los nombres de los dioses no son etiquetas, sino puertas. Cada uno de ellos encierra una pregunta que, tal vez, tú también te has hecho. Cada mito es como un espejo curvo. No devuelve nuestra imagen como es, sino como podría ser. Y lo hermoso es que no tenemos que entenderlo todo, porque estos mitos no nacieron para ser entendidos, sino para ser vividos. Como quien escucha a su abuela hablar junto al fuego, y sabe que hay sabiduría, aunque no entienda cada palabra. Así, sin mapa ni brújula, iremos desandando los pasos de los dioses, no para saber quién tenía razón, sino para recordar que antes de las certezas, el mundo era relato. Nos esperan el caos y el orden, el deseo y el castigo, el tiempo que devora, la esperanza que sobrevive, las voces que aún nos hablan desde la piedra, desde el viento, desde lo más íntimo de lo humano. No es necesario creer en los dioses para dejarnos tocar por ellos. Solo basta abrir el oído y dejar que las palabras entren como entra la brisa cuando uno deja entreabierta la ventana. Así empieza esta caminata, no con truenos, no con milagros, sino con una invitación a recordar que todo esto, el amor, el miedo, la búsqueda, el olvido, ya fue dicho una vez por alguien que miraba el cielo y se preguntaba, ¿quiénes somos? Todo empieza con el caos, pero no el caos que imaginamos cuando hay ruido, confusión o desorden. No. Este caos es más antiguo que todo eso. Es un silencio sin tiempo, un espacio sin forma, una presencia sin rostro. No había arriba ni abajo. No había luz ni sombra. Solo una vasta inmensidad que aún no había decidido ser algo. Y sin embargo, ya era todo. Porque del caos, como de un suspiro largo y profundo, brotó la posibilidad. De esa posibilidad nacieron los primeros seres. No hombres ni animales, no soles ni mares, sino presencias primordiales. Fuerzas sin cuerpo, pero con destino. La primera fue Gea, la tierra. No una tierra de continentes y caminos, sino una esencia que quería ser firme, que deseaba sostener. Gea no era solo suelo, era madre. Su presencia trajo consigo la noción de hogar. Algo donde apoyar el pie, algo donde poder volver. Luego vino Urano, el cielo. Alto, envolvente, siempre presente. No tenía forma, pero lo cubría todo. Era lo que miraba desde arriba sin moverse, sin hablar, pero lo veía todo. Urano no caminaba, existía, y al hacerlo abrazaba. Era como un manto inmenso que acariciaba a la Tierra con su sola extensión. Entre Gea y Urano nació el primer vínculo, no amor como lo sentimos nosotros, sino una unión inevitable, el deseo de completar lo incompleto. Y entonces, del roce entre cielo y tierra, nacieron más formas. Fuerzas antiguas, titanes, energías que aún no sabían qué hacer con su poder. Pero estaban allí,
esperando, como semillas en la oscuridad. La historia aún no había empezado, pero ya había latido, ya había impulso, ya había dirección. Porque en medio del vacío, alguien o algo quiso que hubiera más. El caos, al principio, parecía eterno, pero no lo fue, porque el deseo de estructura, de armonía, de relato, empezó a brotar como un murmullo, y con él, la voluntad de separar, de distinguir, de nombrar. Allí se gestó el orden, no un orden rígido, sino una tendencia, que cada cosa tuviera su sitio, que cada voz encontrara su eco. Los griegos no decían que el mundo fue creado por un solo Dios con un propósito definido. Decían que el mundo se fue tejiendo como se teje una manta, con nudos, con hilos cruzados, con errores, con hallazgos. Desde el caos nació la tierra, desde el abismo, el deseo de nacer. Y todo lo que vino después, el dolor, la música, el amor, la guerra, ya estaba, en cierto modo, contenido allí. Es por eso que al recordar el principio no buscamos certezas, solo queremos entender que incluso el desorden tiene su música, que lo que no entendemos hoy tal vez sea solo el inicio de algo que está buscando su forma. Así fue como los dioses antiguos miraron el vacío y lo nombraron. Cuando el cielo y la tierra se abrazaban sin pausa, sin final, algo dentro de la tierra empezó a doler. Gea, la madre primera, sintió que su abrazo con Urano se había convertido en prisión. Él la cubría completamente, sin dejar espacio para el movimiento, para el aliento. Y en ese ahogo nació el impulso de cambio. No fue odio, fue necesidad, la necesidad de respirar. Y así, Gea pidió ayuda a sus hijos. Solo uno respondió con decisión: Cronos, un titán joven, silencioso, de mirada alerta. No por valentía, sino por algo más complejo. Intuía que el tiempo debía empezar, que no todo podía ser estático, que la eternidad sin transformación es otra forma de encierro. Cronos tomó la hoz que su madre le ofreció y con ella cortó el lazo entre el cielo y la tierra. Separó a Urano de Gea. El primer acto de libertad fue al mismo tiempo el primer corte. Desde entonces, Cronos se convirtió en el guardián del tiempo, pero no de un tiempo lineal y amable, como el que usamos en relojes. Era un tiempo más profundo, más salvaje, un tiempo que devora, porque al cortar abrió el flujo de lo inevitable: nacimiento, crecimiento, decadencia, muerte. Antes de Cronos, nada pasaba. Con él todo empezó a pasar. Y al pasar, todo empezó también a doler. Cronos se hizo rey de los titanes, pero llevaba dentro una herida, una sospecha. El recuerdo de haber destronado a su padre le recordaba que, algún día, podría ser destronado también. La historia que uno escribe con sus manos muchas veces se vuelve contra uno. Así fue como, cuando tuvo hijos, el miedo se convirtió en hábito. Cronos, por temor, devoraba a cada uno de ellos. No por crueldad, por prevención, por no querer repetir el destino de su padre, sin darse cuenta de que al actuar así, lo estaba repitiendo. Y ahí nació una lección profunda que los griegos susurraban a través de los siglos. Todo creador teme a su creación. Todo lo nuevo asusta a lo viejo. Y el tiempo, si no se le deja fluir, se convierte en monstruo. Porque querer detener el paso del tiempo es lo mismo que empezar a destruirlo todo. Así, en esa cueva donde Cronos tragaba a sus hijos, no se estaba escribiendo solo una historia de dioses. Se estaba hablando de nosotros, de nuestros miedos a los cambios, a los hijos que crecen, a las ideas nuevas, a lo que no podemos controlar. Cronos reinaba, sí, pero cada noche escuchaba en su interior el eco de pasos diminutos,
Pasos que, un día, llegarían a buscar justicia. Y ese día llegaría. Pero no hoy. Hoy simplemente dejamos que la imagen de Cronos, ese dios que mide los días, pero no puede detenerlos, nos acompañe como un espejo tranquilo. Porque todos, de algún modo, llevamos dentro un reloj que a veces no queremos escuchar. Pero late igual. Cuando Rea, esposa de Cronos, sintió que un nuevo hijo crecía dentro de ella. Algo en su interior ya sabía que no podría entregarlo al mismo destino que a los anteriores. Ya había sentido la pérdida demasiadas veces, ver nacer una vida y verla desaparecer entre las fauces del miedo. Cronos no lo hacía con odio, pero cada vez que oía el llanto de un recién nacido, veía su propio final acercarse. Y eso bastaba para abrir la boca y tragarse al niño. Rea, esta vez, no quiso resignarse. El instinto no gritó, susurró. Fue una voz suave dentro del pecho. «Protégelo». Y ella escuchó. No pidió ayuda a los cielos, ni a los titanes, ni a los oráculos. Usó la única fuerza que siempre ha desafiado al poder, la astucia de una madre. Cuando llegó el momento, Rea envolvió una piedra en pañales. Una piedra fría, pesada, pero con la forma suficiente para engañar. Se la entregó a Cronos, que, cegado por el miedo, no miró 2 veces. Tragó. Y pensó que una vez más había burlado al destino. Pero el verdadero niño, Zeus, fue llevado lejos, muy lejos, a una cueva escondida entre montañas, en la isla de Creta. Allí, mientras en el mundo seguía reinando el temor, en lo más profundo de la tierra crecía un dios. Y no crecía solo. Fue amamantado por una cabra sagrada, Amaltea. No una diosa, no una mujer, una cabra. Y sin embargo allí, entre el olor de la tierra húmeda y el calor de la leche salvaje, Zeus aprendió lo esencial, que la fuerza no siempre nace de la grandeza, sino del cuidado silencioso. Cada día, mientras crecía, un grupo de jóvenes danzaba y golpeaba escudos a la entrada de la cueva para que el llanto del niño no llegara a oídos de su padre. Era un ritual simple, humano, pero cargado de sentido. Proteger con sonido la fragilidad de un dios que aún no era dios. Y esa es la enseñanza que permanece. A veces, lo que cambia el mundo no es un rayo, ni una espada, ni un milagro. Es una cueva, una madre que decide engañar al miedo, una cabra que ofrece su leche sin pedir nada, un grupo de jóvenes que hacen ruido para proteger el silencio. Son los gestos pequeños los que salvan el destino. Zeus crecería, se haría fuerte, tomaría su lugar. Pero nada de eso sería posible sin aquella primera mentira, tejida con amor. Rea no desafió a Cronos con violencia. Lo desafió con ingenio. Y en esa elección, los griegos reconocieron algo más grande que el poder: la inteligencia del corazón. Porque no todas las batallas se ganan luchando. Algunas se ganan esperando, alimentando, ocultando lo justo, sembrando donde parece no haber tierra, y cuando llega el momento, dejando que la semilla florezca. Zeus ya no era un niño. Había crecido entre susurros y ecos de un mundo que lo esperaba sin saberlo. Desde la cueva que lo protegió del olvido, miraba ahora hacia un cielo que había olvidado su promesa. Su padre seguía gobernando, pero gobernaba desde el miedo. Y eso, tarde o temprano, siempre quiebra el trono más alto. Cuando llegó el momento, Zeus no fue solo. Fue en busca de sus hermanos, aquellos que no conocía, pero que llevaba dentro como una ausencia constante. Cronos los había tragado uno a uno, pero no los había destruido. Seguían vivos en su interior, dormidos como estrellas detrás de una nube espesa. Zeus, con ayuda de Metis,
la prudencia hecha diosa, le ofreció a Cronos una pócima que lo hizo vomitarlos, uno por uno. Primero Hestia, luego Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Uno a uno salieron, no como niños, sino como dioses plenos, cubiertos de luz antigua, como si el encierro los hubiera hecho más conscientes. No hubo gritos, no hubo reproches, solo una sensación clara. Era tiempo de cambiar el orden. Y así empezó la gran guerra. No por venganza, sino por necesidad. Los titanes, liderados por Cronos, contra los dioses jóvenes, encabezados por Zeus. La tierra temblaba. El cielo crujía. Pero no era el sonido de la destrucción. Era el sonido del relevo, de la transición que toda generación debe atravesar, aunque duela. La titanomaquia no fue una guerra de odio. Fue el parto de un nuevo mundo. Los aliados no fueron muchos, pero sí decisivos. Los cíclopes, gigantes de un solo ojo, entregaron a Zeus el trueno, no como un arma, sino como una voz. El trueno es eso, la palabra que se impone cuando todo lo demás calla. A Hades le dieron un casco que lo volvía invisible, y a Poseidón, un tridente que agitaba las aguas. No eran solo regalos, eran símbolos, porque para cambiar el mundo hay que saber hablar, saber desaparecer, y saber agitar lo que parece quieto. La guerra duró años, pero el tiempo ya no estaba con Cronos. Lo había traicionado, como traiciona todo lo que uno pretende controlar para siempre. Al final, los jóvenes vencieron. Los titanes fueron encerrados en lo más profundo del Tártaro, y un nuevo orden nació, no desde el vacío, sino desde la experiencia. Pero aquí no hay final feliz, porque el Olimpo no fue un paraíso, fue un reflejo, un espejo alto, lleno de luces y sombras, porque los dioses jóvenes, al heredar el mundo, también heredaron sus contradicciones. Tomaron el cielo, pero no dejaron atrás la tierra. Y sin embargo, había algo nuevo. Por primera vez, los dioses se parecían a nosotros. Eran fuertes, sí, pero también eran frágiles. Tenían poder, pero también emociones. El rayo de Zeus no era solo castigo. Era también duda. Era también miedo. Era también amor. Los griegos entendieron eso sin que nadie se los dijera. Que el mundo no cambia con la victoria, sino con lo que uno hace después de ella. Zeus y sus hermanos no eran perfectos, pero eran nuevos. Y con eso bastaba. Una vez terminada la guerra, los vencedores no levantaron templos de paz ni escribieron reglas eternas. No se retiraron al silencio ni buscaron imponer una verdad única. Simplemente subieron. Subieron al monte más alto que conocían, el Olimpo. No para esconderse, sino para habitar un lugar desde donde pudieran observar y ser observados. El Olimpo no era un cielo sin nubes. Era un hogar con habitaciones llenas de ecos. Un espacio donde lo divino no negaba lo humano, sino que lo ampliaba. Los dioses que allí vivían no eran modelos, eran metáforas. Vivían rodeados de néctar y ambrosía, sí, pero también de celos, venganzas, enojos, ternuras, acuerdos y traiciones. En su eternidad, eran profundamente imperfectos. Zeus, el rey, no era un sabio distante. Era un esposo infiel, un padre temido, un amante caprichoso. Hera, su esposa, era diosa del matrimonio, pero vivía envuelta en sospechas y reclamos. Atenea, hija de su pensamiento, encarnaba la sabiduría, pero también la fría estrategia. Ares, dios de la guerra, no siempre luchaba por justicia, sino por impulso. ¿Y Afrodita? Afrodita no amaba. Desordenaba los corazones. Así, el Olimpo se convirtió en un espejo elevado, un lugar que los griegos no adoraban con obediencia ciega, sino que reconocían con una mirada franca.
Sabían que los dioses no eran perfectos. No tenían por qué serlo. Su función no era dictar moral, sino contar verdades interiores. Cada dios representaba una fuerza viva dentro de nosotros. El deseo, la rabia, el pensamiento, la ambición, la ternura, la creación, no eran ajenos. Eran nombres para lo innombrable que habita en el alma. Y así como nosotros tenemos discusiones en familia, también las tenían ellos. Peleaban por el poder, discutían por los afectos, tejían alianzas fugaces y cambiantes. El Olimpo, aunque alto, no estaba lejos. Estaba hecho de lo mismo que nuestras vidas. Afecto, duda, orgullo, contradicción. Al contar sus historias, los griegos no buscaban explicaciones científicas, sino narrativas que acompañaran el misterio. No preguntaban por qué, sino cómo vivir con esto. Y en cada mito, cada escena del Olimpo, encontraban consuelo, no por hallar respuestas, sino por sentirse menos solos en sus emociones. El Olimpo era un hogar con ventanas abiertas. Desde allí, los dioses observaban a los hombres, y los hombres observaban a los dioses. Y en esa mirada cruzada se tejía una comprensión tácita. Lo que hay arriba no es muy distinto de lo que hay abajo. No todos creían en los dioses, pero casi todos hablaban de ellos. Porque hablar de ellos era hablar de sí mismos sin tener que confesarlo. El mito se volvía una forma de pensar en voz alta, con belleza, con símbolos, con poesía. Por eso el Olimpo no era una promesa de perfección. Era una advertencia suave, incluso con poder. La vida sigue siendo compleja. Incluso con inmortalidad, el alma puede sentirse perdida. Incluso siendo Dios, se puede amar mal. Zeus llevaba días con un dolor agudo, distinto a los demás. No era físico ni emocional. Era una presión interna, como si algo demasiado grande quisiera salir de un lugar donde no le correspondía estar. No en el vientre, no en el pecho, en la frente, en el pensamiento. Los dioses, acostumbrados a lo inconcebible, comenzaron a inquietarse, no por miedo, sino por intuición. Algo estaba a punto de nacer. Y entonces, sin grito, sin parto, sin sangre, se abrió la cabeza del Dios Padre. No como una herida, sino como una apertura. Como una grieta por donde lo latente se vuelve real. Y de esa apertura, con armadura brillante y lanza en mano, emergió Atenea. No era un bebé. No lloró, no buscó leche. Nació de pie, entera, silenciosa, como quien ya ha estado esperando desde hace siglos. Y no venía sola. Traía consigo el pensamiento lúcido, la estrategia, la palabra medida, la mirada que atraviesa las apariencias. Atenea no fue concebida como otros dioses. No vino de la carne ni del deseo. Nació de una idea, de un gesto interno, de una necesidad de equilibrio. Era hija de la mente, no del cuerpo. Y eso la hizo distinta. No era fría, pero sí serena. No era distante, pero no se perdía en emociones. Su fuerza era la claridad. Los griegos la honraban sin temor. No se le ofrecían sacrificios sangrientos. Se le hablaba con respeto, porque en ella veían algo muy humano, la posibilidad de pensar en medio del caos, de razonar sin dejar de sentir, de encontrar caminos allí donde los impulsos solo querían chocar. Atenea protegía a los héroes no por compasión, sino por elección. Apoyaba a quienes pensaban, a quienes dudaban, a quienes no se lanzaban sin antes mirar. Ulises, por ejemplo, no era el más fuerte ni el más noble, pero era el más lúcido. Por eso Atenea lo cuidaba como quien cuida una chispa en medio de la tormenta. Su símbolo era el búho, no por exótico, sino por preciso. El búho ve en la noche.
Y la sabiduría, esa verdadera, no brilla. Alumbra con discreción. Como una vela que no ciega, pero acompaña. Atenea también era la diosa de las artes, de los oficios, no solo de la guerra justa, sino de la mano que teje, del ojo que mide, del espíritu que crea sin prisa. Porque la inteligencia no es solo para la batalla, también es para construir, para narrar, para enseñar. Y sin embargo, había en ella una distancia, una soledad sutil. No amaba, no tenía hijos, no se dejaba tocar por la pasión. Era un faro, firme, inmóvil, necesario, pero a veces también lejano. Así la recordaban los antiguos, como una presencia que no abrazaba, pero que orientaba, que no curaba, pero que prevenía, que no lloraba, pero que entendía. Y nosotros, al evocarla esta noche, quizás no buscamos respuestas, sino compañía, porque todos hemos sentido ese peso en la cabeza, esa tensión antes de la decisión, esa necesidad de claridad, y tal vez, sin saberlo, allí también nazca Atenea. Afrodita no nació de un vientre ni fue concebida por amor. Surgió del mar, de la espuma, del temblor, del choque entre el dolor y la belleza. Cuando Cronos cortó el cuerpo de su padre, la sangre cayó al océano. Y allí, donde uno esperaría silencio, brotó algo inesperado. Una mujer desnuda, de una hermosura tan antigua como la culpa. No trajo corona, ni armadura, ni sentencia. Trajo algo mucho más difícil de contener: el deseo. Porque donde pisa Afrodita, se altera la calma. No porque destruya, sino porque revela. Saca a la luz lo que estaba agazapado. Abre lo que uno creía sellado. Ilumina rincones del alma que uno preferiría no mirar. Los dioses la miraron con asombro. Algunos con temor, otros con ansias. Todos, sin excepción, sintieron algo. Porque nadie, ni mortal ni divino, queda igual ante su presencia. Afrodita no elige, no razona, no pide permiso. Simplemente aparece, y al aparecer, desordena. No es solo la belleza, es lo que la belleza despierta: el impulso de acercarse, la contradicción de admirar y desear al mismo tiempo, el vértigo de lo que no se puede poseer sin perder algo en el intento. Afrodita nos recuerda que no todo lo hermoso es apacible, que lo más bello a veces arde, y que lo que arde transforma. Fue esposa de Hefesto, el dios herrero, lento, paciente, fiel, pero amó a Ares, el dios guerrero, impulsivo, salvaje, rotundo. Y en ese triángulo sin equilibrio, los griegos leyeron algo que aún nos incomoda. El amor no siempre elige bien. O tal vez sí, pero no como quisiéramos. El amor, cuando se mezcla con deseo, no entiende de justicia ni de orden. Afrodita tenía un cinturón que hacía que cualquiera se enamorara de ella. Pero lo más curioso es que no lo necesitaba. Bastaba su andar, su risa, su silencio, porque lo que representaba no era un truco, sino una verdad profunda. El cuerpo también piensa. La piel también decide. El corazón a veces solo obedece. Y aún así, ella no era una diosa ligera. Era poderosa. No por fuerza, sino por presencia. Nadie podía ignorarla, ni rechazarla sin consecuencias, porque negar el deseo no lo elimina. Lo vuelve sombra. Lo convierte en tormenta. Los griegos la honraban con flores, con cantos, con suspiros, pero también con temor, porque sabían que detrás de una caricia puede haber una caída, que tras una mirada puede esconderse una pérdida, y que el amor, cuando se vuelve fiebre, no pregunta a quién arrastra. Pero Afrodita no castigaba, solo revelaba, mostraba lo que ya estaba dentro de nosotros, como un espejo que no miente, que no juzga, solo devuelve una imagen, la del anhelo. Quizás por eso aún la invocamos,
sin darnos cuenta, cuando algo nos estremece. Cuando alguien entra en una habitación y el tiempo se detiene. Cuando el cuerpo tiembla antes de hablar. Cuando el alma se desnuda sin saber por qué. Allí, justo allí, está Afrodita. Del vientre de Leto, una diosa perseguida, nacieron 2 hijos gemelos, Apolo y Artemisa. No fueron recibidos con festejos ni adornos. Su madre tuvo que huir, buscar refugio en una isla flotante, lejos de la mirada hostil de Hera. Allí, en Delos, con la ayuda de fuerzas antiguas, trajo al mundo no solo 2 cuerpos, sino 2 presencias que, aun siendo hermanas, eran profundamente distintas. Apolo fue el primero en nacer. La luz clara del mediodía parecía haberlo escogido como su reflejo. Brillante, armónico, preciso, era el dios del sol, sí, pero no de cualquier sol. El sol que ilumina sin quemar, que revela sin herir, que ordena el caos con su sola presencia. Apolo traía música, poesía, medicina, oráculos. Su palabra no era simple, era forma, era medida, era equilibrio. El templo de Delfos, donde hablaban las profecías, estaba bajo su cuidado. Porque si hay algo que Apolo representa, es la búsqueda de sentido. La pregunta que intenta nombrar lo incierto sin romperlo. Artemisa nació poco después. Silenciosa, casi salvaje. Donde Apolo caminaba entre columnas, ella se internaba entre árboles. No buscaba decir, sino moverse. Era la diosa de la caza, de la noche, de la virginidad elegida. No como negación del amor, sino como afirmación de la autonomía. Artemisa no era de nadie, ni quería serlo. Su luz no era la del día, sino la de la luna. Cambiante, secreta, protectora, y a veces distante. Juntos formaban un equilibrio, como 2 hemisferios del alma. Apolo, con su claridad, enseñaba a mirar hacia adelante. Artemisa, con su sombra, a mirar hacia adentro. Uno hablaba a multitudes, la otra al silencio de quien se pierde en el bosque para encontrarse. Y aún así, se comprendían, porque ambos nacieron del mismo origen. El exilio, la necesidad de abrirse camino sin permiso. Los antiguos sabían que el alma necesita ambas luces, la solar y la lunar, la que guía con palabras y la que acompaña con intuición. No basta con entender, hay que sentir. No basta con planear. A veces hay que correr descalzo en la oscuridad. Apolo, en su belleza perfecta, también era temido. Porque lo perfecto exige, y su juicio puede ser frío. Artemisa, en su libertad feroz, también era temida. Porque lo libre no se deja domesticar. Y sin embargo, los hombres y mujeres que se acercaban a ellos lo hacían con reverencia. No por sumisión, sino por reconocimiento. Porque sabían que esas 2 fuerzas también vivían dentro de ellos. Cuando Apolo lanzaba una flecha, era exacta. Iba al corazón de lo que debía ser dicho. Cuando Artemisa lo hacía, era silenciosa, pero certera. Iba al corazón de lo que debía ser protegido. Así caminan aún, uno junto al otro, en los rincones de nuestras decisiones. Apolo, cuando buscamos claridad, y escribimos, y curamos, y ordenamos. Artemisa, cuando huimos, cuando nos guardamos, cuando decimos no sin culpa. Porque a veces somos sol, y otras, luna. Y ambas cosas son sagradas. No todos los dioses nacen en el centro. Algunos vienen de los márgenes, de lejos, de otros modos de ver, de vivir, de sentir. Dionisio fue uno de ellos. No llegó con rayos ni con escudos. Llegó con vino, con danza, con gritos, con risas que rozaban el llanto, con piel sudada y pies descalzos. Llegó como llegan las cosas que no se explican. Tarde, distinto y para quedarse. Era hijo de Zeus y una mortal, Sémele. Pero no pudo nacer de ella. Fue engullido por el fuego antes de ver la luz. Y entonces
Zeus lo cosió a su propio muslo. Lo llevó consigo hasta que pudo volver a nacer. Dionisio es, así, un dios nacido 2 veces. Y eso, desde el principio, lo marcó. No pertenecía del todo ni al mundo de los dioses ni al de los hombres. Era el puente. Era el borde. Era el momento en que lo establecido se agrieta y deja entrar algo nuevo. Allí donde aparecía Dionisio, todo temblaba. No por violencia, sino por intensidad. Los cuerpos dejaban de seguir las normas. Las palabras se convertían en canto. El día se deshacía en celebración. Y lo que estaba oculto, lo reprimido, lo negado, salía. No como monstruo, sino como verdad. Porque Dionisio no era solo el dios del vino. Era el dios del descontrol necesario, de la locura que sana, de la ruptura que libera. Sus seguidoras, las Ménades, danzaban en los bosques, se entregaban a lo instintivo, no para huir de la razón, sino para recordar que no todo debe ser contenido, que hay momentos en que soltarse no es perderse, sino encontrarse de otro modo. Pero Dionisio no era simple. Tenía alegría, sí, pero también sombras. Podía ofrecer éxtasis, pero también castigar con delirio. Porque lo que viene de fuera, lo que no entendemos, siempre despierta miedo. En más de una ciudad fue rechazado, negado. Pero volvía, una y otra vez. Porque lo que negamos, persiste. Los griegos lo sabían. No se puede vivir solo con Apolo. La claridad sin Dionisio se vuelve rigidez. El orden sin la fiesta se vuelve cárcel. Y por eso lo honraban. No con estatuas serenas, sino con rituales vivos, con teatro, con máscaras, con cuerpos que bailaban sin saber por qué. Porque en esos momentos, lo humano se ensanchaba. Dionisio también era el dios del teatro. Y eso no es menor. Porque el teatro no miente, revela con forma. Muestra lo que la vida a veces esconde. Nos permite decir lo indecible, vivir lo que no nos atrevemos, mirar desde otro rostro lo que duele en el nuestro. Y todo eso también es divino. Tal vez por eso Dionisio sigue vivo en nuestras noches. Cuando reímos sin causa, cuando lloramos sin razón, cuando una canción nos toma por sorpresa, cuando el cuerpo baila sin pensarlo, cuando miramos al otro y por un instante dejamos de sostener la máscara. Entonces Él aparece, no para juzgar, no para corregir, solo para decir, sin palabras, estás vivo, y eso, a veces, es todo lo que necesitamos recordar. No todos los dioses nacen en el centro. Algunos vienen de los márgenes, de lejos, de otros modos de ver, de vivir, de sentir. Dionisio fue uno de ellos. No llegó con rayos ni con escudos. Llegó con vino, con danza, con gritos, con risas que rozaban el llanto, con piel sudada y pies descalzos. Llegó como llegan las cosas que no se explican. Tarde, distinto y para quedarse. Era hijo de Zeus y una mortal, Sémele. Pero no pudo nacer de ella. Fue engullido por el fuego antes de ver la luz, y entonces Zeus lo cosió a su propio muslo. Lo llevó consigo hasta que pudo volver a nacer. Dionisio es así, un dios nacido 2 veces. Y eso, desde el principio, lo marcó. No pertenecía del todo ni al mundo de los dioses, ni al de los hombres. Era el puente, era el borde, era el momento en que lo establecido se agrieta y deja entrar algo nuevo. Allí donde aparecía Dionisio, todo temblaba. No por violencia, sino por intensidad. Los cuerpos dejaban de seguir las normas. Las palabras se convertían en canto. El día se deshacía en celebración. Y lo que estaba oculto, lo reprimido, lo negado, salía. No como monstruo, sino como verdad. Porque Dionisio no era solo el dios del vino. Era el dios
del descontrol necesario, de la locura que sana, de la ruptura que libera. Sus seguidoras, las Ménades, danzaban en los bosques, se entregaban a lo instintivo, no para huir de la razón, sino para recordar que no todo debe ser contenido, que hay momentos en que soltarse no es perderse, sino encontrarse de otro modo. Pero Dionisio no era simple. Tenía alegría, sí, pero también sombras. Podía ofrecer éxtasis, pero también castigar con delirio. Porque lo que viene de fuera, lo que no entendemos, siempre despierta miedo. En más de una ciudad fue rechazado, negado. Pero volvía, una y otra vez. Porque lo que negamos persiste. Los griegos lo sabían. No se puede vivir solo con Apolo. La claridad sin Dionisio se vuelve rigidez. El orden sin la fiesta se vuelve cárcel. Y por eso lo honraban, no con estatuas serenas, sino con rituales vivos, con teatro, con máscaras, con cuerpos que bailaban sin saber por qué. Porque en esos momentos lo humano se ensanchaba. Dionisio también era el dios del teatro. Y eso no es menor, porque el teatro no miente, revela con forma, muestra lo que la vida a veces esconde, nos permite decir lo indecible, vivir lo que no nos atrevemos, mirar desde otro rostro lo que duele en el nuestro. Y todo eso también es divino. Tal vez por eso, Dionisio sigue vivo en nuestras noches, cuando reímos sin causa, cuando lloramos sin razón, cuando una canción nos toma por sorpresa, cuando el cuerpo baila sin pensarlo, cuando miramos al otro y por un instante dejamos de sostener la máscara. Entonces, él aparece, no para juzgar, no para corregir, solo para decir sin palabras, estás vivo. Y eso, a veces, es todo lo que necesitamos recordar. En lo más hondo de la tierra, donde no llega ni la luz de Apolo, ni el eco de las fiestas de Dionisio, habita Hades. No es el infierno que nos enseñaron después, ni el castigo eterno que algunos imaginan. Hades es otra cosa. Es el lugar donde todo lo que ha sido permanece, donde lo que fue vivido se repliega, sin ruido, sin juicio. Allí van las almas, no porque hayan sido malas, sino porque simplemente dejaron de estar aquí. Hermano de Zeus y de Poseidón, a Hades le tocó lo que nadie quería. En el reparto del universo, uno se quedó con el cielo, otro con el mar, y a él le fue asignado el subsuelo. Pero no protestó. No pidió otro destino. Bajó. Y en el descenso encontró su lugar. No buscó poder visible. No deseó la adoración. Se volvió guardián. Silencioso. Incómodo. Necesario. Su reino no es de fuego. Es de sombra, de piedra húmeda, de ríos que fluyen sin superficie. El más famoso, el Estigia, es un río que nadie ve, pero que todos deben cruzar. Y para cruzarlo hay que pagar. Una moneda sobre la lengua del muerto, una ofrenda mínima, para no quedar vagando entre mundos. Porque incluso después de la muerte hay normas. Hades no castiga, solo custodia. Cuida el orden invisible de las cosas que terminan. Es temido no por crueldad, sino por lo que representa. El límite, la frontera, el final, pero también el recogimiento, la memoria, el reposo. No es frío, pero tampoco calienta. No es cruel, pero no consuela. Mira sin intervenir, escucha sin hablar. Su presencia es como la de un roble en el bosque antiguo. Firme, callado, inevitable. Y eso nos confronta. Porque en un mundo donde buscamos siempre hacer, decir, cambiar, Hades nos invita a simplemente estar, a detenernos, a aceptar. Los antiguos no lo adoraban con himnos alegres. Lo invocaban con respeto. Porque sabían que su presencia era sagrada. El ciclo de la vida no está completo sin él. Lo que nace, muere. Y lo que muere, enseña. Y es curioso. En el silencio del inframundo,
hay también una forma de paz. Allí, las almas no sufren, solo recuerdan. Se vuelven eco de sí mismas. Ya no luchan, ya no desean, solo son. Y esa quietud, que tanto nos asusta, también es necesaria. Hades tenía un casco que lo volvía invisible. Tal vez porque él mismo no quería ser visto. O tal vez porque la muerte, aunque siempre presente, nunca está del todo frente a nosotros. La sentimos, la intuimos, pero no la miramos de frente, hasta que nos roza. Y cuando eso ocurre, una pérdida, una ausencia, un adiós, la figura de Hades se hace más clara. No viene a arrebatar, viene a custodiar lo que no sabemos cómo guardar, lo que amamos y ya no está, lo que fuimos y ya no somos. Por eso esta noche, al nombrarlo, no lo tememos, lo reconocemos. Porque en su reino callado también estamos nosotros. En cada despedida, en cada final, en cada silencio que duele, pero enseña. Perséfone era hija de Deméter, diosa de la tierra fértil, de las espigas, de los frutos que maduran. Vivía entre praderas suaves, flores abiertas, cantos de aves y caricias de sol. Era primavera hecha persona, alegría sin grietas. Pero el mundo no es solo luz, y lo que florece también puede desaparecer. Un día, mientras recogía flores, la tierra se abrió. No con violencia, sino con una decisión antigua. De la grieta surgió un carro oscuro. Lo guiaba a Hades. No gritó, no hubo lucha, solo un instante de desconcierto y luego el descenso. Perséfone fue llevada al inframundo, no por castigo, por destino. Deméter, al notar su ausencia, no pudo seguir sosteniendo la vida. Dejó de nutrir los campos. Las semillas no germinaron. El trigo no brotó. El mundo se fue apagando, paso a paso. Porque no se puede alimentar la vida cuando el corazón está en duelo. Zeus intervino. No por amor, sino por equilibrio. El mundo no podía seguir en invierno perpetuo. Y así se llegó a un acuerdo. Perséfone volvería con su madre, pero no del todo. Porque en el inframundo había probado alimento. Unos granos de granada. No muchos. Apenas unos. Pero suficientes para anclar una parte de ella en ese otro mundo. Desde entonces, Perséfone pasa parte del año en la tierra y parte bajo ella. Cuando regresa, Deméter canta, las flores brotan, el calor se enciende. Es la primavera, es el retorno. Pero cuando se va, la tierra se apaga, las hojas caen, el frío vuelve. Es el tiempo del duelo, de la espera. Así, los antiguos explicaban las estaciones, pero también mucho más. Porque Perséfone no solo representa el ciclo de la tierra, representa el ciclo del alma. Todos descendemos, en algún momento, a nuestro propio inframundo. Nos perdemos, nos silencian, nos duelen cosas que no podemos evitar. Y luego, cuando parece que no habrá más salida, algo dentro de nosotros comienza a volver. Volvemos cambiados. Ya no somos los mismos. Algo se quedó en la sombra. Pero algo también se trajo de allí. Una mirada nueva. Una profundidad que antes no conocíamos. La superficie, sin el fondo, no basta. Perséfone, al volver, ya no era solo hija. Era reina también. Reina de los muertos, sí, pero también de la transformación. Porque nadie baja y sube igual. Nadie toca el abismo y sigue siendo inocente. Y eso no es una pérdida. Es una madurez. Los griegos entendían esto sin necesitar explicaciones. Sabían que la vida tiene sus inviernos, que la ausencia es parte del amor, que el ciclo de ida y vuelta no se detiene, y que al final, incluso la oscuridad tiene algo que enseñarnos. Por eso, al mirar las estaciones, no veían solo clima, veían historia,
Veían a una hija que parte, a una madre que espera, a un reencuentro que siempre llega. Y en ese movimiento suave, inevitable, eterno, veían también su propia alma. Prometeo no era Dios, pero tampoco hombre. Era Titán, antiguo como el silencio, firme como la piedra. No buscaba tronos ni templos, pero sí sentido. Desde lo alto de las montañas, miraba a los mortales con una ternura que los dioses raramente conocían. Veía en ellos una promesa. Algo frágil, sí, pero lleno de posibilidad. Los humanos, en aquel tiempo, estaban desnudos ante el mundo. No tenían fuego, ni abrigo, ni palabras que perduraran. Eran como niños en medio del invierno. Temblaban. Morían pronto. Vivían sin historia. Y eso, a Prometeo, le dolía. Porque en sus ojos veía algo que ni siquiera los dioses tenían. El deseo de ser más. Fue entonces cuando decidió hacer lo que nadie se atrevía. Robar el fuego del Olimpo. No un fuego cualquiera. No llamas para cocinar, sino la chispa divina. El calor que transforma. La luz que guía. El símbolo de todo lo que nos hace humanos. Pensar, crear, amar, recordar. Lo escondió en un tallo de hinojo. Lo bajó sin ruido, como quien guarda un secreto demasiado grande. Y lo entregó a los hombres. Les enseñó a usarlo, a sostenerlo, a no temerlo. Y con ese acto, el mundo cambió. Se encendieron las noches. Se calentaron los cuerpos. Nacieron las palabras. El fuego era más que fuego. Era memoria viva. Pero los dioses, sobre todo Zeus, no lo vieron como un regalo. Lo vieron como una traición. Porque dar poder a los mortales era, de algún modo, cuestionar la jerarquía sagrada. Y así, el castigo no tardó en llegar. Prometeo fue encadenado a una roca, lejos de todos. Cada día, un águila venía a devorarle el hígado. Cada noche, el órgano volvía a crecer. Dolor sin fin. Castigo sin término. Y sin embargo, no gritaba. No pedía perdón. Su sufrimiento era elección. Había dado algo valioso, y eso bastaba. Porque algunos actos no se hacen esperando recompensa. Se hacen porque son justos. Porque mirar el dolor ajeno y no actuar también es una forma de crueldad. Los griegos veían en Prometeo algo diferente. No era héroe. No era Dios. Era testigo. De nuestra fragilidad, sí, pero también de nuestra dignidad. Representaba el precio de avanzar. Porque todo progreso lleva consigo una renuncia, un riesgo, una herida. El fuego que él trajo no fue gratuito. Quemó, iluminó, abrió caminos, pero también los complicó. Porque pensar es también sufrir. Crear es también dudar. Tener conciencia es, a veces, cargar con el peso de saber. Y aún así, ninguno quiso devolver ese fuego. Porque una vez que se enciende la llama, uno ya no puede vivir en la oscuridad. Esa es la verdadera enseñanza de Prometeo. Que hay cosas por las que vale la pena sufrir. Y que el dolor no siempre es castigo. A veces es consecuencia del amor más grande, el de ver en otro su potencia, y decidir apostar por ella, aunque el mundo no esté preparado. Cuando los dioses vieron lo que Prometeo había hecho, ese gesto audaz, ese regalo ardiente a los hombres, sintieron que el equilibrio se había roto. Zeus, en particular, no buscaba venganza apresurada, sino lección. Quería que los mortales sintieran el peso de su nueva libertad. Y para eso, ideó algo que parecía hermoso, irresistible, perfecto. Mandó a crear a la primera mujer, no como las demás criaturas, sino como una síntesis de todos los dones divinos. Hefesto modeló su cuerpo en arcilla. Atenea le dio la gracia del gesto. Afrodita, el magnetismo. Hermes, la palabra ágil. Y así, uno a uno, los dioses aportaron algo,
como quien pinta un rostro, sin saber si será símbolo de dicha o de dolor. La llamaron Pandora, la que tiene todos los dones. Le dieron también una caja, aunque en algunos relatos era un ánfora. No importaba su forma. Lo importante era el secreto que contenía. Se le dijo que no la abriera, que dentro estaban cosas que no debía conocer. Y en esa advertencia, los dioses sembraron la semilla más humana de todas, la curiosidad. Pandora fue enviada a vivir entre los hombres. Su belleza desconcertaba. Su presencia traía un nuevo tipo de silencio, el de la expectación. Nadie sabía bien qué esperar de ella, ni siquiera ella misma. Pero cada noche, mientras dormía, sentía la caja cerca, sentía su peso, su promesa muda, y una pregunta latente. ¿Por qué algo tan valioso habría de ser cerrado? Un día, simplemente, no pudo más. No por maldad, no por desobediencia. Por la misma fuerza que nos lleva a preguntar, a explorar, a ir más allá. Abrió la caja, y de ella brotaron no dones, sino males. Dolencias, envejecimiento, fatiga, celos, muerte, mentiras, como si cada sombra que los dioses quisieron apartar del mundo hubiera estado esperando ese instante para desplegarse. El aire se volvió más pesado. La vida, más frágil. La alegría, más difícil. Pero justo cuando todo parecía perdido, Pandora notó que algo quedaba en el fondo. Una luz tenue, pequeña, pero viva. Era la esperanza. Y esa es la paradoja que los antiguos comprendieron mejor que nadie. Que incluso en medio del dolor más vasto, hay algo que no se deja apagar. Que el mismo acto que trae el sufrimiento también deja una semilla. La esperanza no elimina el mal, pero le responde. No borra el miedo, pero lo acompaña. No impide el error, pero ofrece consuelo. Pandora no fue una figura condenada. Fue un espejo. Porque en ella habita el dilema eterno. Saber que algo puede herirnos. Y aún así, acercarnos. Elegir abrir. Elegir ver. Elegir saber. Aunque cueste. Y en el fondo, eso también es sagrado. Porque vivir no es evitar el dolor, sino atravesarlo con conciencia, con fe, con esa pequeña chispa que quedó en el fondo del ánfora, y que, si la cuidamos, nos sigue alumbrando, incluso en los días más grises. Orfeo no era un dios, ni un guerrero, ni un rey. Era un poeta, uno de esos raros seres cuya fuerza no se mide en músculos ni en espadas, sino en cuerdas, de lira, de voz, de alma. Decían que cuando Orfeo tocaba, incluso las piedras se detenían a escuchar. Los árboles se inclinaban, los ríos menguaban su corriente, y los animales cerraban los ojos para dejarse llevar. Su música no era solo sonido, era consuelo, era puente, era plegaria que no pedía nada y al mismo tiempo lo entregaba todo. Y con ese don también amó. Amó profundamente a Eurídice, no como un sueño, ni como un deseo, sino como una certeza, de esas que se posan en el pecho como un latido nuevo. Pero la muerte llegó, seca, inesperada. Un mordisco de serpiente, un suspiro que no alcanzó a terminarse. Eurídice cayó. Y Orfeo, al quedarse sin su mirada, comprendió que la música no es solo alegría, que también puede ser lamento. No aceptó el vacío. No gritó. No maldijo. Descendió, tomó su lira y bajó como ningún otro antes al reino de Hades. No con armas, con su canto. Las puertas del inframundo, acostumbradas al silencio de los muertos, se abrieron ante su sonido. Cerbero, el perro de 3 cabezas, se echó a dormir. Las sombras, que ya no esperaban nada, se acercaron como niños. Hades y Perséfone escucharon. Y por un instante, el amor conmovió incluso al mundo sin retorno. Hades concedió una excepción. Eurídice podía volver. Pero había una condición. Orfeo debía caminar delante de ella,
sin mirar atrás, no por castigo, por fe, porque el amor verdadero, como la música, confía en lo que no se ve. Comenzaron el ascenso, lentos, uno detrás del otro. El sonido de los pasos, la oscuridad que se hacía cada vez más tenue. Y Orfeo, que había convencido al inframundo, no pudo convencer al miedo. Dudó. Por un segundo. Dudó. Y se giró. Eurídice aún no había cruzado el umbral, y en ese gesto se deshizo, como niebla, como sueño al despertar, como nota que no alcanza a cerrarse. Orfeo salió solo. No volvió a cantar como antes. Su música se volvió más grave, más rota, porque entendió algo que muchos tardan en aceptar, que hay pérdidas que ni el arte puede evitar, que el amor, por más puro, no siempre basta, y que algunas promesas no deben ponerse a prueba. Los griegos no hicieron de él un mártir. Lo honraban como a quien conoce los dos lados del alma, el que crea y el que recuerda, el que canta y el que calla. Porque Orfeo no falló por debilidad, falló por humanidad. Y eso es lo que lo vuelve eterno. Y quizás, al evocarlo hoy, en esta noche quieta, no buscamos consuelo, solo compañía. Saber que alguien, una vez, amó tanto como nosotros, y también perdió, y también siguió. Heracles nació del cruce entre el mundo de los dioses y el de los hombres. Hijo de Zeus y de una mortal, fue desde siempre más que humano, pero nunca del todo divino. Tenía una fuerza que asombraba, una estatura que imponía, un destino que pesaba. Y sin embargo, como tantos otros, también conoció la locura. No la que se ve desde fuera, sino la que se instala en lo más hondo del alma. Aquella que confunde, que desgarra, que lleva a hacer lo que uno jamás pensó hacer. En un arrebato, provocado por el odio de Hera, Heracles mató a sus propios hijos. No lo planeó, no los odiaba, pero lo hizo. Y cuando la niebla se disipó, cuando la razón regresó, ya era tarde. No hay fuerza que levante el peso de un acto así. No hay músculo que revierta el tiempo. Buscó redención. No en palabras, no en excusas, en actos. Y así nacieron sus 12 trabajos. 12 desafíos que no eran solo hazañas físicas. Eran formas de limpiar una culpa que no podía desaparecer, pero sí transformarse. Cada tarea era un espejo. La hidra, que se multiplica al ser herida. El león que no puede ser herido con armas. Las aves que atacan como pensamientos oscuros. Los establos que no se limpian con agua, sino con voluntad. Heracles no fue héroe por ser fuerte. Lo fue por no rendirse ante su mancha. Porque cargar una culpa, y aún así seguir caminando, eso es verdadero heroísmo. No negó su sombra. No huyó de ella. La enfrentó. La llevó consigo, como quien lleva una cicatriz abierta, pero sigue ofreciendo la mano. Los pueblos lo admiraban. No por perfección, sino por resistencia. Porque veían en él al hombre que cae y se levanta, al que se mancha y limpia con esfuerzo, al que duele y aún así protege. Era rudo, sí, a veces torpe, otras veces excesivo, pero su corazón era fiel. Amaba con sinceridad, ayudaba sin pedir, y en su andar dejaba huellas de esfuerzo silencioso. Al final de su vida, cuando ya no quedaban monstruos que vencer ni tareas que cumplir, subió al Olimpo, no por ser Dios, sino porque había aprendido lo que ni los dioses sabían, que el perdón empieza por uno mismo, que la culpa no se borra, pero se puede habitar con dignidad, que la fuerza verdadera no está en el cuerpo, sino en el alma que decide seguir, aun cuando ha perdido. Y así, Heracles, que nació como un niño extraño, que vivió como un gigante errante, terminó como símbolo de algo más profundo, la posibilidad de redimirse,
la prueba de que no somos solo lo que hacemos en el error, sino también lo que hacemos después. Por eso, en cada acto que exige fuerza, en cada momento donde la culpa nos paraliza, su figura se asoma, no para decirnos que somos héroes, sino para recordarnos que podemos ser humanos, con coraje. En una isla rodeada de muros y de silencio, un padre y un hijo tejían la esperanza con hilo y cera. Dédalo, el padre, era un artesano de la mente. Había construido el laberinto para encerrar al Minotauro. Y luego, a sí mismo. Porque los genios a veces no escapan a sus propias creaciones. Ícaro, el hijo, era joven. No sabía del mundo más que lo que su encierro le permitía imaginar. Pero soñaba. Y eso era ya una forma de volar. Para huir de la prisión, que no tenía rejas, pero sí vigilancia, Dédalo construyó alas. Las hizo con plumas recogidas, pegadas con cera blanda. Le habló a Ícaro como se habla antes de una travesía, con ternura y con advertencias. Le dijo que no volara demasiado bajo, porque el mar podría tragarlo, ni demasiado alto, porque el sol podría fundir la cera. Ícaro asintió, pero dentro de él ya ardía otra cosa: el deseo de probar los límites, de ver el mundo desde más arriba, de sentir que no había borde, ni ley, ni advertencia, solo cielo, solo posibilidad. Y alzaron el vuelo, padre e hijo, desafiando el peso del cuerpo, cruzando el aire como nunca antes. Dédalo volaba con cautela, Ícaro con júbilo, con hambre, con éxtasis. Subía, y cada metro ganado era como una verdad revelada. El mundo era vasto, y él podía cruzarlo. Pero el sol no entiende de sueños. El calor no reconoce la inocencia. La cera se fundió, las plumas cayeron, y el cuerpo que se había sentido inmortal cayó. Al agua, a la muerte, a la lección que solo el silencio enseña. Dédalo lloró. No gritó. Lloró. Porque había perdido algo más que un hijo. Había perdido la pureza del intento, la ilusión de que volar podía bastar. Y sin embargo, los griegos no contaban esta historia como advertencia. La contaban como espejo. No para decir «no vueles», sino para recordar que volar tiene precio. Que el impulso de llegar más allá puede cegarnos. Pero que sin ese impulso, el alma también se apaga. Ícaro no es un error. Es un símbolo de todo lo que en nosotros quiere más. Quiere ver. Quiere tocar lo intocable. Su caída no es castigo. Es consecuencia. Y también es belleza. Porque hay algo profundamente humano en querer probar lo que nos dijeron, que no se toca. Y hay algo profundamente divino en alzar los ojos, aún sabiendo que podríamos caer. Esta noche, al recordarlo, no sentimos culpa. Sentimos ternura. Por aquel muchacho que no midió, que no calculó, que simplemente voló. Eco era una ninfa de voz encantadora. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Hablaba con ritmo, con melodía, con ese tono que hace que uno se detenga solo para escuchar. Tenía el don de convertir cualquier palabra en promesa. Pero también tenía un defecto. Hablaba demasiado. O quizás hablaba en momentos en que otros querían silencio. Era, celosa y vigilante, la castigó. No le quitó la voz, pero sí la libertad de usarla. Desde entonces, Eco solo podía repetir las últimas palabras que oía. No podía iniciar. No podía expresar lo que nacía de su alma. Solo responder, como un eco fiel, pero prisionero. Una existencia sin diálogo, sin confesión, sin decir «te quiero», sin depender de otro. Y entonces apareció Narciso. Hermoso como pocos. Inconsciente de su luz. Caminaba por los bosques sin buscar nada, pero todo lo atraía. No era vanidad. Era encierro. Se bastaba con su imagen. No veía a los demás, porque nunca había aprendido a mirar afuera de sí. Eco lo vio
y sintió algo que no sabía cómo nombrar. Quiso acercarse, hablar, revelarse, pero solo podía repetir lo que él decía. Y él no preguntaba, no pedía, solo avanzaba. Ella lo seguía como sombra, no por debilidad, sino por anhelo. Hasta que un día, cuando al fin se atrevió a salir de su escondite y a tenderle los brazos, Narciso la rechazó, no con crueldad, sino con indiferencia, como quien no sabe recibir algo que no pidió. Eco se desvaneció. No murió, pero su cuerpo se fue disolviendo en la humedad del bosque, en las piedras, en las grutas. Solo quedó su voz, esa que aún hoy escuchamos cuando gritamos y algo nos responde desde lejos. No es magia. Es la memoria de quien una vez quiso hablar y no pudo. Narciso siguió su camino, pero el destino también lo esperaba. Un día, al inclinarse sobre un estanque, vio su propio reflejo. Y por primera vez se detuvo. Por primera vez sintió algo. Pero no entendió que era él mismo. Se enamoró de esa imagen tranquila, perfecta, inalcanzable. Se inclinaba, quería tocarla, besarla. Pero bastaba con rozar el agua, y todo se rompía. Allí permaneció, mirando, deseando, hasta volverse flor. Los griegos no contaban esta historia como un reproche. La contaban como una pregunta. ¿Cuántas veces amamos lo que no puede respondernos? ¿Cuántas veces hablamos sin ser oídos? ¿Y cuántas veces no escuchamos porque solo nos contemplamos a nosotros mismos? Eco y Narciso no son solo figuras antiguas. Son voces que aún viven en nosotros. En la soledad de quien ama sin eco. En la prisión de quien no sabe mirar más allá de su reflejo. En la tristeza de lo no correspondido. Pero también en la dulzura del intento. Porque incluso cuando no hay respuesta, el amor que se ofrece sigue siendo verdadero. Y aunque Eco se disolvió en la tierra, su voz quedó. Como testigo, como consuelo, como recordatorio de que incluso en el amor más triste hay belleza. Han pasado siglos desde que los nombres de Zeus, Atenea, Afrodita, Dionisio o Hades se pronunciaban con incienso y temor, en templos abiertos al viento. Las estatuas han caído. Los altares se cubrieron de polvo. Y sin embargo, los mitos siguen vivos. No como dogmas, no como verdades que se imponen, sino como susurros, como hilos invisibles que aún tejen sentido entre nuestros días. Porque los mitos no fueron creados para explicar el mundo físico. No pretendían responder a la ciencia ni organizar calendarios. Eran mapas del alma, lenguajes del corazón, puentes entre lo que sentimos y lo que no podemos decir. Y por eso aún hablan. No a los oídos, sino al interior, al lugar donde seguimos siendo niños asombrados, mujeres que esperan, hombres que dudan, seres que aman, que pierden, que sueñan. Cuando escuchamos la historia de Prometeo, no pensamos en un titán encadenado, sino en esa chispa que sentimos cuando queremos mejorar algo, aún sabiendo que traerá dificultad. Cuando recordamos a Ícaro, no vemos solo una caída, sino la marca de cada vez que volamos demasiado alto por un sueño. Y cuando oímos el eco de Eco, entendemos el dolor de no ser oídos. Los mitos nos muestran que los dioses no están lejos, no son estrellas, no son fuegos eternos en el cielo. Son metáforas, son espejos, son las formas que los antiguos usaron para hablar de lo mismo que aún nos atraviesa. El deseo, el miedo, la pérdida, el coraje, la traición, la esperanza. Y por eso, al contar estas historias, no se trata de rendir homenaje a un pasado glorioso, ni de resucitar creencias. Se trata de recordar que somos parte de una humanidad
que ha buscado siempre lo mismo: sentido. Una explicación suave para lo que duele. Una imagen clara para lo que confunde. Una canción lenta para lo que no sabemos nombrar. A veces creemos que estamos solos en lo que sentimos, pero basta con abrir un libro viejo o cerrar los ojos en medio de la noche. Y allí están ellos, los mitos, las voces, las imágenes que cruzaron generaciones, no para imponer respuestas, sino para ofrecernos compañía. Porque al final, más que enseñarnos, los mitos nos abrazan. Nos susurran que otros también pasaron por lo mismo, que otros también amaron sin ser amados, que otros también cayeron, robaron fuego, bailaron en bosques, desafiaron al sol, lloraron a sus muertos, y que, a pesar de todo, siguieron. Y ahora que el camino llega a su fin, no queda mucho por decir, porque hay momentos en que las palabras ya no bastan, y solo el silencio puede sostener lo esencial. Hemos caminado entre mitos, dioses, luces y sombras. Hemos recorrido pasados que nunca se fueron del todo. Y sin embargo, lo más importante no se ha dicho, porque lo que queda al final de una historia no es siempre lo que se contó. A veces es una imagen, a veces un suspiro, a veces solo una sensación leve, como de algo que se movió por dentro, sin ruido, pero con profundidad. El Olimpo ya no está en las montañas, no está en templos derruidos, ni en versos antiguos. El Olimpo, si sabemos mirar, habita en nosotros, en cada impulso de amar, en cada miedo que nos paraliza, en cada pregunta que nos hacemos sin esperar respuesta, en cada noche que atravesamos solos, buscando una chispa, y también en cada día luminoso en que algo, sin razón, nos hace sentir que estamos vivos. Quizás por eso los griegos no borraban sus mitos con la llegada de otras creencias. Los dejaban ahí, como parte del alma, como raíces que no se ven, pero que siguen alimentando el árbol. Porque sabían que estas historias, aunque viejas, no envejecen, solo cambian de forma, se adaptan, vuelven a nacer con otros nombres, en otras bocas, pero siguen siendo las mismas. Y ahora que termina este paseo suave por la memoria antigua, quisiera dejarte no una lección, ni una conclusión, solo una palabra al oído. No en voz alta, no para todos, solo para ti. Una palabra que no se impone, sino que susurra. Recuerda. Eso es todo. Recuerda. No a los dioses como figuras, no a los mitos como cuentos. Recuerda lo que sentiste al oírlos. Esa parte de ti que se movió cuando hablábamos de amor, de pérdida, de búsqueda, de silencio. Esa parte que, sin saberlo, también forma parte del mito. Porque tú también eres historia. Tú también eres relato. Y quizás, algún día, cuando alguien pregunte por el sentido de las cosas, tu voz, tu recuerdo, tu vida, también será un susurro, como un mito que vuelve, como una luz que no se apaga. Así termina esta caminata. No con un punto final, con una pausa, con una última palabra al oído.